Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este evento. Me hace mucha ilusión. Em, y bueno, pues vamos a empezar ya porque luego yo me enrollo mucho y no quiero salirme del tiempo. Pues yo he querido llamar la presentación Hacia el cambio, un océano de aventuras, desafíos y aprendizaje. Elegí este título porque me parece que a veces los biólogos marinos somos un poco como el mar. O al menos yo me siento así, ¿no? Muchas veces como en plan, pues que bien, he alcanzado una cosa y te sientes como súper en paz contigo misma, con el mundo, con la naturaleza, pero luego vienen otras etapas, ¿no? Que son bastante duras, que son como el mar revuelto, como muchos desafíos, muchos retos, ¿no? Mucha frustración y que estás como un poco ahí a la deriva, a veces no sabes muy bien qué va a ser, ¿no? En el futuro y esta inestabilidad que a veces tenemos los viajeros también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que describe un poquito la carrera de biología marina, o por lo menos en mi caso, y por eso he decidido llamarla así. Y luego, pues también porque me gustaría un poco contaros pues ese océano de aventuras, que sí que hablaremos de Islandia y del proyecto de Ocean Missions al final, pero también me gustaría un poco contaros en los proyectos también que he estado involucrada antes de llegar a Islandia, porque me parece que ha sido muy bonito el aprendizaje y quiero mandar algunos mensajes positivos y a lo mejor útiles para la gente que está interesada en la conservación. Entonces, bueno, esta foto dice muchas cosas, os lo explico así muy rápido. Este fue mi punto de inflexión en la vida donde yo decidí qué hacer con mi futuro. Y a diferencia de muchos amigos y gente que me he encontrado alrededor a lo largo de mi carrera, que me dicen que siempre han estado en conexión con el mar, que lo sentían desde pequeño, que sus padres pues eran navegantes o marineros o pescadores o dueños de un astillero, pues en mi caso fue todo lo contrario. Yo nunca tuve a nadie relacionado con el mar, pero sí que la pasión venía de muy dentro y mi madre siempre me decía que la primera vez que fui a la playa con 3 años ya me quería meter al mar, no salir. Había muchísimas señales, ¿no? Pero no se sabía muy bien de dónde venía. Y entonces ya con 15 y 16 añitos mi madre me llevó al Tenerife porque uno de mis sueños era ver las orcas. Y bueno, pues ahí tienen las orcas en cautividad. Y en este momento de inflexión, que lo recordaré siempre, fue donde yo descubrí muchísimas cosas y me di cuenta sobre todo de dos cosas muy importantes. Una, que yo, esa paz, esa felicidad que yo sentía al ver a los animales, eh, iba a ser lo que me guiase el resto de mi vida y que yo tenía que estar dedicándome a explorar más sobre sus vidas, saber más sobre ellos y hacer lo mejor que pueda por salvarlos y por, no sé, por hacer todo lo que pueda con la conservación hacia los animales marinos. Y la otra cosa que me di cuenta fue que fue esa frustración que muchas veces yo creo que los conservacionistas o la gente que trabaja en conservación sentimos como especie humana, en el sentido de por qué hacemos tanto daño a la naturaleza, por qué, porque ya veis ahí mi cara que estoy medio en plan llorando, riendo, no sé qué hacer, porque me di cuenta de que esos animales no merecen, o sea, tanta majestuosidad no merece estar en un ambiente de cautiverio, ¿no? Entonces fue como una explosión de sentimientos que definió lo que iba a ser el resto de mi vida. Y bueno, esto fue en las Canarias y luego ya cuando pues, fui a la universidad pues ya me decidí a moverme definitivamente a las Canarias y, y bueno, pues hice mi carrera de biología marina allí. Como muchos de vosotros sabéis, porque obviamente estamos en España y bueno, muchos o casi todos habéis estado en las Islas Canarias y sabéis el paraíso que hay de biodiversidad, pero me resulta interesante y a la vez me hace muchísima ilusión explicar el por qué hay tanta biodiversidad marina, por qué es ese paraíso, por qué las Canarias. Y esto es muy bonito entenderlo y yo cuando fui allí pues lo entendí porque me lo explicaron y lo descubrí por mis propios ojos y me quedé flipada, ¿no? Y entonces resulta que las Islas Canarias por su localización estratégica que tienen en ese punto, resulta que hay una confluencia de diferentes corrientes oceánicas, tanto frías como polares, subpolares, que confluyen en el archipiélago
y hace que sea posible una alta biodiversidad de especies de diferentes hábitos marinos. Entonces, eso y también el perfil batimétrico hace que también encontremos especies pues, de tanto de zonas poco profundas como especies muy especializadas en zonas de áreas de profundidades muy altas, ¿no? Y luego además tenemos un fenómeno que es un fenómeno de upwelling, de afloramiento, que es uno de los afloramientos más potentes que ocurren a nivel oceanográfico en el mundo. Y este afloramiento pues empieza en África, ¿no? En las costas africanas. Y entonces lo que pasa es que con la influencia de los vientos alisios, que son los vientos predominantes de las Canarias que vienen del noreste, junto con el efecto Coriolis, que es el movimiento de rotación de la Tierra básicamente, hacen que todos estos, que esta masa de agua superficial junto con la corriente canaria que también existe, varia todas estas aguas en dirección a las Canarias. ¿Y qué pasa? Que hay una influencia de nutrientes brutal, no solo de la calima que viene de África y que muchas veces para nosotros nos parece que la calima pueda tener un efecto negativo porque significa polución en el aire, pero es que a nivel marino lo que hacen es aportar nutrientes, son plumas literales de nutrientes que se ven por satélites y también el fitoplancton se ve por satélite y el fitoplancton se produce gracias a estos nutrientes que vienen del Sáhara y también por esas corrientes que están frías, que bajan, o sea, que suben, perdón, desde los fondos marinos y reemplazan a esta masa de agua superficial que se mueve hacia las Canarias. Entonces es un proceso que a mí siempre me ha flipado y que me parece que las Canarias es una zona muy, muy ejemplar para explicarlo y que la gente entienda por qué vemos todas estas especies, por qué es tan impresionante, por qué tiene tanto valor biológico. En las Canarias hay 3 reservas marinas, una en Lanzarote, otra en La Palma y otra en El Hierro. Estas, bueno, son algunas de las imágenes de cuando yo estuve allí buceando. Lo primero que hice fue explorar todo el mundo submarino, más que en la tierra. Me hice todos los cursos de buceo posibles, snorkel, explorar. Y este fue uno de los primeros proyectos en los que estuve participando. Este es un proyecto que se llama Reef Life Survey. Y bueno, es una organización que a lo mejor a la gente le puede interesar participar, no lo sé, pero bueno, yo lo digo, a mí me gustó mucho. Es una organización australiana que decidió ampliar fronteras y venirse a las Canarias. Y entonces se trata de un proyecto que es para monitorear las costas de las islas, en este caso, ¿no? En estos surveys lo que hacíamos era pues estimar la abundancia y la presencia de diferentes especies de invertebrados, cobertura algal y peces. Y bueno, aquí a la derecha podéis ver algunas de las especies pues que veíamos, ¿no? Tanto especies como grandes predadores, como el peje verde ahí, como pequeños nudibranquios de un montón de colores y un montón de diferentes algas. El objetivo del proyecto al final era un poco conocer más los fondos marinos, identificar zonas de alto potencial biológico y sobre todo aplicar ese conocimiento a la posterior gestión de las costas, ¿no? Pues si se quiere hacer un puerto o cualquier cosa, pues que se vea, que se valore, ¿no? que se tenga en cuenta el valor biológico de la zona. En Canarias luego, pues obviamente, ballenas, cetáceos vinieron a mi vida. Existen hasta 30 especies de cetáceos, 5 especies de delfines, 5 de las 7 tortugas marinas que hay en el mundo, 5 se pueden ver en Canarias, o sea, privilegiado por todas las partes por donde lo mires. Especies que vienen de paso como el rorcual tropical y otros rorcuales y por supuesto las famosas pilot whales o calderones de aleta corta que son residentes de la zona. Y especialmente, como sabréis, ¿no? Pues hay puntos específicos que se ven que están con más abundancia que en otras. Y este espacio se ha denominado recientemente Patrimonio de Ballenas. Y estamos hablando de la zona tenorrasca del suroeste de Tenerife, que es justamente donde además salen los ferries, ¿no? Uno de los puntos. Pero bueno, esto a mí yo quería de verdad anunciarlo por todos los lados porque seguramente lo sepan todos los que están escuchando, pero y si no, me parece que hay un mensaje que hay que divulgar por el mundo porque se ha hecho muchos esfuerzos para que esto ocurriese, este tipo de reconocimiento a nivel marino, y por fin se les ha dado y el del HopeSpot, que hablaremos luego un poquito más adelante de lo que es, porque estamos un poco intentando hacer el mismo
proceso en Islandia, así que os lo cuento un poquito más tarde, pero bueno, que sepáis que eso es como un sitio de esperanza para la conservación marina, básicamente. Estos reconocimientos en Canarias van a servir de mucho, espero, porque bueno, ya ha habido muchos esfuerzos también, sobre todo en relación al avistamiento de cetáceos responsable, así que esto no va a hacer más que ayudar a esas empresas y esa gente que está haciendo esfuerzos muy grandes en cuanto a la conservación de los animales. Este es un proyecto en el que estuve trabajando 3 años. Se llama ZBIST y este proyecto pues se trata de formar a voluntarios que eran en este caso alumnos de la Universidad de La Laguna a que ellos aprendan sobre la biología y la identificación de diferentes especies de cetáceos y de aves marinas en el archipiélago canario. Entonces, cuando estos alumnos estaban formados, pues harían de vigías en los diferentes ferries que, como veis en el mapita de abajo, veis que van de isla en isla y hay mucho tráfico. Entonces, bueno, de esta manera nos asegurábamos que la gente podría viajar de manera, además, gratis, sí, mientras que tú realices ese survey de manera responsable, por supuesto, y entonces la gente pues iba con sus prismáticos, sus cámaras de fotos, y entonces cada vez que veían una especie, pues lo apuntaban con sus formularios, todo estandarizado muy bien. Y esto nos sirvió, a mí me pareció un proyecto muy interesante porque se logró concienciar muchísimo al público, tanto a la gente que viajaba en los ferries como a la propia tripulación, sobre las especies que se veían. No se podía imaginar que se veían tantas cosas, porque nadie estaba ahí mirando todo el rato al mar, ¿no? Solo los frikis de las ballenas. Y a partir de este momento, pues yo creo que ese mensaje quedó más claro. Y a nivel aves también, porque, bueno, ahora os contaré con las imágenes. Pero otra de las cosas que conseguimos a través de este proyecto es pues, crear este tipo de mapas que nos permitían conocer la distribución de las especies y en este caso es un mapa del calderón tropical que veis cómo su distribución es mucho mayor en la zona Tenerife-La Gomera y de ahí que también pues lo que hablamos del reconocimiento, ¿no? Entonces nos sirve para saber la abundancia, la distribución de las especies en el archipiélago canario, que es muy importante, sobre todo cuando este tráfico marítimo, y también su estacionalidad, es decir, qué meses del año se ven más o menos. También nos enfocamos en un proyecto con el cachalote. ¿Por qué? Porque el cachalote también se ve en aguas canarias, una especie que además se ven principalmente hembras y crías. Y hay un problema, y es que existen más muertes de cachalotes que nacimientos. Entonces, esto es un problema que hay que abordar y que, bueno, por el tráfico que hemos comentado de los ferries, pues ha habido bastantes colisiones, sobre todo con cachalotes. Son animales muy lentos, no se mueven mucho y entonces pues hace que las colisiones sean más abundantes con estas especies. Entonces, pues será muy interesante ver el mapa de distribución de los cachalotes, ver qué zonas son las más vulnerables, etcétera. Y me consta que ahora están poniendo cámaras también térmicas, o están al menos intentándolo, están trabajando en ello. Cámaras térmicas en los ferries como para también ver a estos animales y reaccionar a tiempo. Y también me consta que se están ligeramente cambiando las rutas de los ferries para poder también evitar este tipo de accidentes. En cuanto a aves marinas, pues también descubrimos especies que se desconocen bastante para la ciencia, como la pardela chica, que solo anida en puntos muy específicos de algunas de las islas del archipiélago y que se conocía muy poquito sobre su distribución en el mar, offshore, y este proyecto pues, nos hizo un poco tener algunos de esos avistamientos que tienen tanto valor para los ornitólogos. Después estuve en el Hierro participando en campañas de cetáceos. En este caso, en el Hierro, pues estabais hablando un poquito antes del Hierro también, ¿verdad? Pues en el Hierro hay una reserva marina, en el sur, veis ahí un poquito en el mapa, la delimitación. Y entonces, 3 o 4 veces al año, pues la Universidad de La Laguna realizaba, y no sé si realiza todavía, estas campañas para estudiar a los cifios, sobre todo. Los cifios son una de las especies más desconocidas para la ciencia y para el mundo, ¿no? Porque son animales que habitan aguas muy profundas y se ven muy poco en superficie, por lo tanto son muy desconocidas. Entonces era muy interesante porque teníamos pues, una estación de tierra, otra en mar y bueno, nos dedicábamos a
hacer avistamientos desde las dos plataformas y luego también a poner marcas en las ballenas, ¿no? Como esta que veis abajo. Los estudios eran mayormente de ecología. Era interesante saber el tipo de relación que había entre grupos sociales, interacciones entre los individuos, los roles familiares, etc. Y luego también se descubrieron muchas cosas sobre el perfil de buceo de estos animales. En este caso estoy hablando del cifio de Cuvier y del cifio de Blainville, que son las dos especies que se ven más. Y bueno, es un sitio privilegiado para verlas porque es que aquí son residentes, pero es que para verlas así en otros sitios del planeta es muy complicado. Entonces aquí tenemos ese privilegio, esa oportunidad de verlos muchas veces cuando salíamos al mar. Entonces, además del cifio de Cuvier, tiene el récord de buceo, que bucean hasta casi 3.000 metros, se ha descubierto recientemente, y estas marcas pues, nos permitían estudiar esos perfiles de buceo. Y entonces, lo último que se ha descubierto es que estos animales bajan, o sea, la última vez que respiran, cogen una respiración profunda y bajan en apnea, muy silenciosos, en diferencia con el cachalote, por ejemplo, que hace muchos clics. Estos bajan muy silenciosos y a los 500 metros empiezan a hacer clics. Y esto se cree que lo hacen para evitar a los predadores que puedan estar por la zona, como por ejemplo son las orcas, que también se ven por aquí, por estas aguas. Entonces todo esto antes no se sabía muy bien y ahora pues está empezando a saber los detalles de esta vida que tienen estos animales tan fascinantes que viven en completa oscuridad y que pasan la mayor parte del tiempo en presiones y en súper altas presiones y bajas profundidades que no nos podemos ni imaginar, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante. Esta es la estación de tierra. Y estas son otras de las especies que se pueden ver, pues delfines, ¿no? Y las orcas que decíamos antes. Recientemente se ha visto esta ballena franca. Esto fue en Navidad del año pasado, o sea, hace poquito. Y como veis, es una cría de ballena franca en el que se ven todavía las marcas fetales. O sea, es decir, esta cría ha tenido que nacer hace muy poquito, desde que se vio esta ballena. Y no se sabe nada más. O sea, estábamos todos como locos a ver qué pasaba o qué no con la ballena, si se volvía a ver o no, pero no se ha vuelto a ver. Entonces no sabemos si ha sobrevivido, si se han reencontrado con la madre, si estaba perdida. Desafortunadamente no sabemos nada. Pero esto también es de alto valor para la ciencia porque estas ballenas no se pensaba que estaban extintas en esta zona del Atlántico y que de repente pues ha habido este avistamiento, ¿no? Entonces estamos todos como pensando, bueno, ¿qué ha pasado, no? ¿Y por qué? Entonces, antiguamente sí que venían aquí, vale, hace ya muchos años. Entonces, además es una de las especies que están muy en peligro de extinción en la zona de Canadá, Estados Unidos también. Entonces, son especies que tienen, pues que es de muy gran valor, que se tengan este tipo de avistamientos tan raros, ¿no? Pero bueno, ya os digo, no se sabe nada de la ballena y no podemos decir nada más. Bueno, y eso fue un poquito en Tenerife, o sea, en las Canarias. Después pasé un año en Dinamarca estudiando otros tratados pequeños, pero no las marsopas, pero no los voy a contar porque es que si no, no acabo. Pero me voy a enfocar un poquito en cuando yo llegué a Islandia, ¿no? Esto fue en el 2014. Por primera vez llego allí y, bueno, pues algunas de las imágenes, ya sabéis, tierra de hielo, de fuego. Y bueno, yo y mis ballenas y mi mar, pues yo me enfoqué en el mar y acabé pues trabajando como guía en una empresa de avistamiento de cetáceos pequeñita y luego posteriormente me cambié a otra, un poquito más grande. Islandia, ¿puede ser la esperanza para el cambio? No lo sé, pero yo tengo mucha esperanza en Islandia. ¿Por qué me preguntaréis? Bueno, hay diferentes puntos. Especialmente me parece un sitio idílico para el desarrollo del bioturismo y la conservación, especialmente el bioturismo. ¿Por qué? Porque Islandia, si os fijáis, está en una situación muy estratégica. Islandia es un sitio que es accesible por una parte, porque hoy en día pues, es bastante accesible, pero por otra parte está bastante aislado. Entonces, es como que mantiene esa independencia, ese atractivo, ¿no? De la gente que quiere ir a Islandia. ¿Por qué también? Por la naturaleza, ¿no? En Islandia estamos hablando de un sitio donde tenemos 300.000 habitantes, ya está, y el resto es naturaleza. ¿Qué pasa?
que yo creo que la gente, bueno, aparte de que hay muchísima sobrepoblación, ¿no? La gente está deseando de salir de sus trabajos, cogerse vacaciones, irse a un sitio a disfrutar de la naturaleza. Y yo creo, por los años que he estado trabajando en el turismo, que por eso Islandia les atrae tanto a este tipo de personas que quieren contactar con la naturaleza. Y todo el mundo te lo dice, ¿no? Entonces, me parece un punto muy fuerte y una oportunidad muy grande para ese desarrollo de ese turismo de naturaleza y de ese turismo, de turismo responsable. Al contrario de las Islas Canarias, donde yo me frustré muchísimo también, aparte de pasarlo muy bien y hacer muchas cosas, me frustré mucho porque está esta sensación de turismo masivo generalizado en el que ya es tarde. En algunos aspectos te da la sensación de que ya es tarde, ¿no? Para cambiarlo. Porque ya está todo ahí, ¿no? Está muy masificado, son muchos hoteles, van muy deprisa, ¿no? Va todo muy deprisa. Y sin embargo, Islandia es como si retrocedieras en el tiempo. No hay nada todavía, hay muy poca gente, son granjeros, el mar casi no lo tienen explorado, a nivel pesquero sí, no me entendáis mal, a nivel pesquero sí, pero a nivel conservación, a nivel bioturismo, a nivel no hay casi nada. Entonces, por eso yo veo potencial en Islandia y me parece un sitio muy, muy estratégico para el desarrollo de ese tipo de actividades. Ahí veis, a punto, o sea, con la flechita, ahí es donde vivo yo, en Húsavík, y aquí es donde hice mi máster de gestión de costas y recursos pesqueros en los Westfjords, que es uno de los sitios más aislados y salvajes de la isla. Y os voy a contar un poquito sobre mi tesis. Aquí nos metemos en proyecto de pura investigación que realicé. Y bueno, este proyecto vino a través de, bueno, cuando yo estuve 2 años ya de guía en Húsavík con los barcos, yo me preguntaba hasta qué punto estamos haciendo algún efecto negativo en las ballenas. Y además no me lo pregunto yo, es que me lo preguntaba todo el mundo, ¿vale? Y yo no es que diga que lo hagan mal ni bien, ¿vale? Simplemente que es que todo el mundo se lo pregunta porque es normal, porque es que tú vas ahí a encontrarte con estos gigantes y quieres saber más de su vida, ¿no? Y entonces te preguntas tantas cosas y entonces pues yo quería abordar esta pregunta. Y a mí que siempre me ha interesado mucho el tema de la acústica marina, pues quería enfocarme en lo que es el ruido de los barcos. Entonces mi pregunta era si el ruido de los barcos de avistamiento de cetáceos de alguna manera estaban creando algún tipo de estrés o algún tipo de reacción o impacto en este caso las ballenas jorobadas, que son las más fáciles de estudiar. Aquí es un poco para que entendáis el contexto, ¿vale? Y mi preocupación también en cuanto al turismo y las ballenas. Fijaros en esta gráfica y veis cómo el pico del turismo desde el 2009-2010, cómo ha ido subiendo, ¿vale? En general en la isla. O sea, impresionante. El 20% más turistas cada año. Y aquí en esta figura veis cómo poco a poco el turismo, poco a poco o no poco a poco, porque tampoco me parece tan lento, cómo el turismo ha ido reemplazando a las antiguas formas de ingreso para la economía del país. Y lo comparamos con las fábricas de aluminio, que todavía sigue habiendo algunas, y la pesca, ¿no? La pesca ha tenido un gran declive, también en parte, bueno, eso es otra historia, pero es más que nada por la la globalización de la pesca, se ha priorizado a la pesca al local. Entonces, bueno, eso ha hecho daño a los pesqueros. Y bueno, aquí simplemente es un mapa donde podéis ver las diferentes zonas donde existen ya avistamiento de cetáceos como empresa, como negocio. Y os voy a contar un poquito sobre Húsavík. En este pequeño remoto lugar en el noreste está Skjaldbandi Bay. Y Skjaldbandi Bay es otro paraíso de la biología marina. Os contaba un poco de los afloramientos de Canarias y ahora os tengo que decir que en esta zona también ocurren afloramientos. Ocurren afloramientos locales porque tenemos montañas submarinas. Entonces, lo que hablábamos de las corrientes profundas que suben a superficie trayendo los nutrientes del fondo marino. Eso ocurre en 2 puntos o 3 específicos de esta bahía pequeñita. Además, en esta bahía, en el oeste, tenemos unas montañas preciosas, que las montañas son uno de los aportes de nutrientes más importantes de la bahía. ¿Vale?
porque en el invierno están cubiertas de nieve, pero cuando viene la primavera viene la transformación, viene la vida, o sea, todo nace, ¿no? Entonces, parte de ese nacimiento, de esa vida que viene de las montañas, que el hielo se deshace, todos los nutrientes bajan por las montañas, bajan al mar y se mezclan con el agua. Y después que tenemos el sol. Cuando llega la primavera aumentan las horas de luz y entonces eso es lo que va a hacer que aflorezcan esta producción primaria, que básicamente es el fitoplancton, que dará comida y nutrientes al zooplancton y que esta, como bien sabemos, es la base de todas las cadenas tróficas que existen en el mar, ¿vale? Entonces, muy importante la localización estratégica. También tenemos 2 ríos que aportan nutrientes de manera constante y agua dulce a la bahía. Estos están en el sur. Y por si fuera poco, tenemos también actividad volcánica, que ahora mismo también se están produciendo un montón de terremotos aquí en Islandia, en la zona del aeropuerto, y que yo venía un poco con miedo porque dicen que va a erupcionar, pero bueno, no, de momento no pasa nada. Pero aquí en Usavik, ¿qué pasa? Que también tenemos una de las fallas que pasa por aquí, porque tenemos las 2 placas tectónicas que se juntan aquí en Islandia, entonces las fallas pasan justo por la zona de la bahía. Entonces es muy normal que tengamos pequeños terremotos, bastante frecuente, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que a nivel marino, ¿cómo afecta eso? Pues que como se mueven el fondo marino, al final crea esas turbulencias y hacen que también surjan más nutrientes del fondo marino. Entonces es un extra aporte de nutrientes muy interesante que tenemos aquí en la bahía y que es único, ¿vale? Y luego aparte de esto tenemos el tiempo. Veis que la bahía es como muy abierta, entonces tenemos constantemente tormentas que mueven y dejan, o sea, que hacen como que este dinamismo en el mar se produzca de manera constante. Entonces todo el rato hay comida, todo el rato pasa algo. Y esa es básicamente la razón por la que aquí se ven tantos cetáceos. Esto ha hecho que también se denomine a Usavik la capital del avistamiento de cetáceos. Aquí tenéis una foto de cómo se ve el pueblito. Y veis también cómo ha subido el incremento, o sea, se ha incrementado el número de turistas que ha decidido hacer avistamiento de cetáceos en Usavik. ¿Vale? Un poquito. ¿Qué pasa? Que con toda esta emoción, pues de repente nos hemos visto desde que yo llegué a 2014 a 2017 que había habido un incremento muy significativo en el número de licencias y de barcos que salían al mar a ver ballenas. Entonces, de repente, en 2017 teníamos 16 embarcaciones y 49 trips diarios en la bahía. O sea, es que yo ya me empezaba a estresar y decía, esto ya no está bien, hay que pararlo. Y después vino el COVID. Bueno, un poquito después, pero cuando estaba yo ahí súper preocupada, de repente como que hubo un alivio en cierta manera, ¿no? Por lo menos en la presión que estos animales podrían estar sufriendo con el COVID. Entonces, bueno, os voy a explicar un poquito en lo que consistía esa tesis. Aquí veis como el típico rorcual, o sea, el típico bilingüe, ¿vale? Tiene este comportamiento al comer, o sea, tienen esta garganta que se puede, ¿cómo se dice? Que se puede agrandar, perdonadme por el español, que a veces me faltan las palabras. Y entonces esto se llama embestida, esto lo hacen todos los rorcuales, ¿vale? Incluido las ballenas jorobadas que yo estaba estudiando. ¿Qué pasa? Que las marcas que yo puse en las ballenas para hacer este estudio me estaban dando información sobre el ambiente acústico, es decir, sobre el ruido, ya sea ambiental o no ambiental, es decir, pueden ser el ruido del movimiento de las ballenas, el ruido del océano, el ruido de los barcos que se acercan y también el sonido que producen las ballenas, las vocalizaciones. Pero aparte de eso, en las marcas tenía sensores, que los sensores te dan información sobre la aceleración de las ballenas, sobre la temperatura, sobre la velocidad, etc. En estas marcas también había una cámara a la que yo no tuve acceso porque no se me dio acceso a las imágenes de la cámara, pero bueno, ahí veis que también es posible poner cámaras que ya ves todo, ¿no? O sea, que es un estudio bastante complejo que te hace ver todo lo que no ves cuando esa ballena decide respirar e irse a bucear. Una de las interesantes cosas que se hizo en la tesis es
detectar esas embestidas. A mí me interesaba ver estas embestidas cuando las ballenas comen, porque yo quería saber si esta era una de las variables que podía verse afectada por el ruido, el número de embestidas, si la ballena come más o menos, básicamente. Y gracias a estos sensores, pues yo logré identificar exactamente qué pasa cuando la ballena está comiendo. La ballena cuando está comiendo, primero acelera muchísimo. Entonces, y esto me encanta explicárselo a los turistas porque se quedan un poco en plan, ¿en serio? Porque claro, como no lo vemos, pero es que yo es como si estuviese viendo la ballena. O sea, yo me pongo los cascos y escucho mis datos acústicos y de repente escucho un montón de ruido. Y eso es que la ballena está acelerando. Está acelerando porque se está encontrando con un montón de peces, krill, y quiere comer. Entonces, acelera, de repente abre la boca. ¿Qué pasa? Que en cuanto abre la boca, existe una resistencia brutal entre el agua y el animal. Entonces, ¿qué hace? Que se para, se tiene que parar porque es que es enorme, ¿vale? Entonces, eso es realmente lo que está pasando en estos gráficos. Vemos que el ruido incrementa y de repente, ¡pum!, baja, la velocidad también y la aceleración también. Entonces, esto fue muy interesante porque eso luego me permitió desarrollar pues, un detector de embestidas, por decirlo de alguna manera. El concepto o sea, el enfoque de la tesis fue así. Yo cogí diferentes variables de comportamiento de las ballenas, que los vemos ahí en el cuadrito este amarillo, y dije, vale, pues la profundidad de la ballena, la tasa de respiración, el número de embestidas, la velocidad, el número de buceos y la duración de esos buceos. ¿La ballena cambia alguna de estas variables con respecto a si hay ruido, si no hay ruido y cómo? ¿No? Entonces es un poco el planteamiento. Aquí veis un noise event, que esto simplemente es como que yo aislé cada evento que había donde se acercaba un barco a la ballena. Yo no lo veo, yo solo lo escucho. Y aquí veis el perfil de la ballena, ¿no? Aquí bucea, esta es la línea azul. Aquí veis los puntos naranjas son el número de respiraciones cada vez que respira el animal, y esta es la línea del ruido. Entonces, también aislé antes del sonido, durante el sonido y después del sonido. Y aquí vemos en plan las diferentes covariantes, es decir, yo dije, esta ballena cambia estos parámetros de comportamiento con respecto a la fase, es decir, si es antes del ruido, durante el ruido o después del ruido, o si es un barco que se aproxima porque va a hacer el avistamiento de cetáceos con esa ballena, o si es simplemente un barco que está pasando, ¿no? Porque hay otros barcos que yo escucho en los datos y pueden ser simplemente barcos que pasan de largo. Eso lo puedes un poco interpretar por la intensidad del sonido. Y luego también tuve en cuenta la intensidad del sonido, es decir, estamos hablando de que es una intensidad media, baja o alta, relativa. Entonces cogí todas esas cosas y hice mis análisis estadísticos. Y bueno, aquí os cuento un poco los resultados de la tesis, es decir, hubo cambios significativos en 2 ocasiones. Las ballenas reducían el número de estampidas cuando había barcos boat approaches, que es básicamente cuando el barco venía a hacer avistamiento de cetáceos con esa ballena. Sí que había, o sea, había menos embestidas, o sea, la ballena comía menos. Y 2, también se descubrió que los buceos eran más profundos, o al menos, no a lo mejor no más profundos, sino que que duraban más los buceos, buceaban por más tiempo, cuando estaban expuestos a alta intensidad de sonido. Entonces, estos descubrimientos, bueno, se han hecho en otros sitios ya con otras especies y aquí en Usabique era la primera vez que se hacía algo así. Entonces, bueno, yo a mí me gustaría decir también que ahora me diréis, joder, pues qué mal, entonces todo, no sé qué mal, no. Esto hay que cogerlo, hay que mirarlo también en un contexto más amplio, porque yo en esta tesis lo que me enfoqué fue en el ruido de los barcos y como ya has dicho, yo no sabía ni cuántos barcos había, ni las maniobras que estaban haciendo los barcos, ni la distancia que había del barco a las ballenas, por ejemplo. Entonces, todo eso también afecta a que yo tenga esos resultados o no, ¿vale? Entonces, el ruido al final no lo podemos aislar porque entra dentro de otro conjunto de variables que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los estudios que se han hecho hasta ahora en la bahía han tenido en cuenta todas esas otras cosas como las observaciones, la distancia, el número de barcos, etcétera, y nunca se había hecho lo del ruido. Y por eso yo quería hacer esta parte
de la situación. 5 minutos, tema. Belén. ¿Cómo? 5 minutos. Ah, vale. Bueno, pues entonces no me lío más. Deciros que estamos haciendo ahora con la ONG también, estamos siguiendo con este tipo de análisis y estamos un poco mirando qué diferencias existen entre tipos diferentes de barcos, los de vela, los barcos a motor y las Zodiacs, ¿vale? Para entender un poco más cómo afecta el ruido a los animales. Aquí os contaba simplemente pues todas las aventuras que luego tuve a nivel navegación, en el que pues tuve la oportunidad de hacer de guía y educadora en sitios como pues la Antártica, las Falklands, South Georgia, en el barco Europa en este caso. También estuve haciendo proyectos similares con otro velero en Cuba, Jamaica, Curazao, con un grupo de estudiantes en Holanda. Y bueno, pues navegaciones transatlánticas. Y luego en Groenlandia, que estas sí que las sigo haciendo cada verano. Y bueno, deciros que este tipo de trabajo es como un poco más, es más diferente, o sea, el rol que tienes ya es más educador, ciencia cívica y sobre todo aprender mucho a navegar y sobre todo explorar, ¿no? Yo creo que la pasión del mar siempre hay que tenerla viva y hay que seguir explorando y estar ahí, ver todo con tus propios ojos. Hablar un poquito de la ONG, que no me va a dar mucho tiempo, pero bueno, si queréis mirar todos los proyectos en los que estamos involucrados, que son muchos, ahí os dejo la página web, seguirnos, porque de verdad este proyecto va para adelante, estamos muy contentos. Ocean Missions es el nombre de la ONG, nació en 2019 y la misión es pues un poco inspirar a todo el mundo para ser parte del cambio que se necesita en esta emergencia climática, ¿vale? Se necesita acción, se necesita ya y se necesita a todo el mundo. Entonces es un poco lo que intentamos transmitir. El proyecto que tenemos más establecido ahora mismo son las expediciones, que son expediciones similares a las que os contaba que he hecho yo con otros barcos, pero estas pues ya son nuestras propias, en el que nosotros damos un programa ambiental o educacional a bordo, damos presentaciones y hacemos también investigación. Estamos haciendo investigación con microplásticos, con los ruidos de los barcos que os decía, hacemos limpieza de playas y a bordo se juntan artistas, se juntan músicos, se juntan cualquier persona que tenga esa pasión por el mar y quiera aprender, se juntan para crear un ambiente inspirador para que esa gente cuando salga de la expedición siga queriendo aprender, o sea, como que haya un cambio, un chip que les hace cambiar y que de repente sean ellos más responsables y que además transmitan a todo el mundo esa energía positiva y esos cambios que ellos han establecido y ser un ejemplo, ¿no? Entonces decimos que formamos embajadores de los océanos. Entonces es una combinación entre aventuras, educación y ciencia. Aquí os contaba un poco pues toda la biodiversidad que hay en Islandia, que es muchísima, que hay mucho potencial, que tenemos especies amenazadas como las ballenas azules y los frailecillos, ecosistemas de aguas profundas como corales de profundidad y fuentes termales, y especies desconocidas como el tiburón de Groenlandia. Existen desafíos ambientales en Islandia, existe el cambio climático, se nota, se han visto desplazamientos en especies como los frailecillos, otros tipos de aves y también de ballenas. Las temperaturas se están afectando a la distribución de ciertas especies de peces que hacen que los frailecillos no puedan alimentarse de manera óptima. Y también estamos viendo que ahora hay menos recuerdos blancos y más jorobadas, o sea, desplazamientos. En mayas, impactos acústicos también y cultivos de kelp. Bueno, el cultivo de kelp es algo que se quiere meter ahora nuevo y no sabemos muy bien cómo va a salir porque tienen que tener en cuenta los efectos que pueda causar ese tipo de actividades antes de empezar a hacerlas, cosa que no se está haciendo. Entonces, bueno, hay mucho que hacer, pero nosotros estamos intentando cubrir varios aspectos de todos estos impactos e intentar hacer acción a través de campañas y a través de divulgar. Bueno, aquí os contaba un poco los paramientos que ha habido en Islandia. El tema de la contaminación por plásticos, que la gente se piensa que Islandia es muy pristina, pero sí que hay mucha contaminación, bueno, mucha, depende de dónde vayas, pero sí que hay, ¿vale? Y entonces a veces que las corrientes hacen que los plásticos se venan en unos sitios más que otros, como las zonas que están aquí
en los círculos. Esta es una colonia de alcatraces, que fijaros cómo está. O sea, cubierta de cachos de redes verdes y tal, y esto no se ha hablado mucho del tema. Entonces, uno de los objetivos de la ONG es darle visibilidad a estos problemas ambientales que se piensan que no existen en Islandia, pero están. Esto es un poco un mapa de las expediciones que hacemos. Normalmente vamos de Husavik a Reykjavik, pero podemos hacerla también de Husavik a Husavik por el norte, dependiendo del tiempo y un poco la logística, porque al ser un proyecto en colaboración con la empresa de North Sailing, que son los dueños de los barcos, pues nos tenemos que adaptar un poco a sus planes también, por supuesto, ¿no? Los proyectos que tenemos aquí están un poco resumidos. Educación ambiental, tanto en escuelas como a empresas. A las empresas les estamos un poco ampliando esa caja de herramientas para los que quieran hacer esfuerzos para ser más responsables con el medio ambiente, especialmente las empresas que están dedicadas en actividades del mar, porque es muy necesario. Entonces tenemos un proyecto este año que nos ha llegado un poquito de financiación del gobierno irlandés, que es básicamente para eso, para ayudarles a como hacer un tipo de asesoramiento a las empresas para que se vuelvan más responsables. Pero puedes estar relacionado con el mar o puede ser que tengas un supermercado. Vamos a estar ahí diciéndote, mira, pues estas son las alternativas que existen, nosotros te ayudamos, y un poco hacer como la chispa para ese cambio, ¿no? Que muchas veces necesitamos ser ese facilitador, ¿no? Ya está. Y bueno, y poco más. Y entonces, bueno, lo del HubSpot, que ya os comentaba, que hemos hecho una colaboración con Mission Blue, que es una preciosa organización que está designando estas HubSpots, estas áreas de esperanza por todo el mundo, en diferentes sitios marinos, para incentivar la implementación de reservas marinas. Entonces, nosotros nos hemos sumado a esa iniciativa y vamos a designar el primer HubSpot en Islandia, así que estamos muy emocionados también con ese proyecto. Si queréis saber más de los hotspots, hay un vídeo colgado en el Instagram de Cowboy Live que hablamos de ellos. A última hora, tanto Steffi como Rocío creo que van a tocar el tema, y si no, la semana que viene hay dos ponencias que van a hablar de uno de esos hotspots, que son el de la isla de Tenerife, y hablamos también del de Mallorca, y se va a hablar del de Tenerife, lo va a hablar en las cartas de la sostenibilidad que va a traer Juan Carlos Moreno. Belén, casi un placer una vez más. Pero hija mía, tiene que darte 4 horas por lo menos. Es que tengo muchas cosas que decir, pero es que... Ya, pero es que te pasa como a María, os voy a tener que dedicar una jornada entera cada uno. Ya. Bueno, chicos, que me ha hecho mucha ilusión y que tenemos muchísima energía, ¿vale? Eso es lo más importante, tener esa energía y que de verdad seguirnos, que estamos súper activos, que si os interesa, por favor, contactarme, que yo hablo con todo el mundo, yo me hablo a todo el mundo y siempre estamos abiertos a cosas nuevas, y veniros a navegar y veniros a conocer Islandia, que es una maravilla. Y nada, aquí os dejo el Instagram y todo. Si todo cambia y bueno, y lo podemos tirar adelante, en breve estaremos colaborando con el equipo de Ocean Missions, con Belén y con todo su equipo. Y bueno, a ver si cambia todo un poco, y a partir de este año, si no ya para el año que viene, en ese proyecto que vamos a empezar de Before Planet. Gracias, María, muchísimas gracias. Cualquier pregunta, perdón, María, Belén, muchísimas gracias. Cualquier pregunta la lanzáis, que ya le pasaré el chat, y tenéis en la web, si entráis donde estaban las ponencias, ahí tenéis todos sus contactos también.